Poniendo a grabar entonces. Buenos días a todos y vamos a presentar la pantalla del tema de hoy. Bien. Bueno, en el tema hoy, como les había mencionado, vamos a comenzar con un nuevo grupo de moléculas, un nuevo grupo de sustancias que tienen un rol muy importante para el organismo y que se encuentran, como pueden ver en esta imagen, en numerosos alimentos que consumimos a diario. Los lípidos se encuentran, por ejemplo, en los huevos, sobre todo la yema del huevo tiene mucho colesterol, por ejemplo, a pesar de que también tiene vitaminas, en la manteca, en la leche y en los derivados de la leche, sobre todo si no está descremada. Está también en los aceites, que tienen sobre todo ácidos grasos de tipo esenciales, que son muy importantes ingerirlos. En los frutos secos, las semillas, tienen bastantes lípidos también, muy importantes. Hay lípidos también, por ejemplo, en alimentos como las carnes, eh, como los aceites y las aceitunas, y digamos para el aceite de oliva o el aceite de girasol, los frutos secos como estas ricas almendras que están ubicadas en esta imagen. Bien, entonces, para hacer una presentación general de quiénes son los lípidos, vamos a hacer una definición, digamos, a quiénes consideramos como lípidos dentro del innumerable grupo de moléculas que componen el organismo y que componen los alimentos que ingerimos. En realidad, como desde el punto de vista químico son muy diferentes unos de otros, o sea, tan distinta la estructura del colesterol a la estructura de un ácido graso que vamos a abordar el día de hoy, que no tienen una definición, digamos, química, como podría ser una definición química de las proteínas cuando decimos son polímeros de aminoácidos. Esa sería una definición química. O cuando nos referimos a los hidratos de carbono y decimos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Estamos haciendo alusión a cómo son sus grupos químicos, cómo están dispuestos, qué funciones tienen. Acá simplemente, como este grupo es tan diferente desde el punto de vista químico, o sea, un grupo heterogéneo de sustancias, ¿cuál es la característica que los agrupa en común? Es el hecho de que son poco o nada solubles en agua y que son solubles en solventes orgánicos. O sea, es la solubilidad lo que los une bajo el nombre de lípidos. Como vimos en los alimentos también que pudimos ver en la imagen anterior, es un grupo que está ampliamente distribuido, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Y funciones cumplen en el organismo funciones que son muy importantes, funciones de tipo estructural, por cuanto forman parte de las estructuras del organismo, de las membranas celulares, que son esas membranas de naturaleza francamente lipídica para dividir lo acuoso que está fuera, que es extracelular, de lo acuoso que está dentro, que es intracelular. Como fundamentalmente el organismo, la mayor parte de su peso está compuesta por agua, esa agua, para generar compartimentos entre esa agua, hay como membranas o como especie de plásticos, digamos así, que separan lo acuoso de afuera con lo acuoso de adentro. Y esas separaciones están hechas en función de lípidos. Entonces, función estructural es muy importante. La otra función extremadamente importante de los lípidos es que son una importante fuente de energía. Es decir, que catabolizando esas moléculas, rompiéndolas en unidades más pequeñas, podemos liberar la energía química contenida en los enlaces y obtener energía para las diferentes funciones de las células. Vamos a ver que después cuáles son las moléculas lipídicas responsables sobre todo de la obtención de energía. Y hay algunos lípidos que también tienen funciones que tienen que ver con la fisiología del organismo, como por ejemplo hormonas. Hay muchas hormonas que son de naturaleza esteroide, que derivan del colesterol, vitaminas, que son de tipo liposoluble, y ácidos biliares también. Es decir, que son funciones diversas las que cumplen los lípidos. ¿Cómo los podemos clasificar a los lípidos? En general, la clasificación más comúnmente empleada es entre simples y complejos, es decir, aquellos que a los simples nos referimos que donde toda su estructura es lipídica, o sea, todo es lípido. Por ejemplo, los acilgliceroles, o sea, ya sean monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos, todo es lípido.
Y los lípidos complejos son aquellos que tienen una parte que es lípido y una parte que no lo es, como por ejemplo los fosfolípidos, que tienen una porción lipídica y una porción que es ácido fosfórico, los glicolípidos, que tienen una porción lipídica y una porción que es un hidrato de carbono o glúcido, y las lipoproteínas, que tienen una porción lipídica y una porción proteica. Por otra parte, también tenemos un grupo de sustancias que generalmente van asociadas a los lípidos en la naturaleza, dentro de las cuales podemos encontrar a los esteroles, como el colesterol y sus derivados, y a las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Veamos ahora, en cuanto a las funciones, lípido por lípido, o algunos lípidos en especial y la función específica que cumplen. Lo que vamos a ver hoy, sobre todo, nos vamos a centrar en los ácidos grasos. Y los ácidos grasos libres, cuando hablamos de ácidos grasos libres, nos referimos a que el ácido graso no está unido a otra molécula, formando una molécula más compleja, porque muchas veces los ácidos grasos están unidos al glicerol y forman triglicéridos, por ejemplo, si son 3 ácidos grasos, o están unidos al colesterol y forman colesterol esterificado, o están unidos a los fosfolípidos. O sea que es muy frecuente que los lípidos incluyan en su estructura el ácido graso. Pero a veces el ácido graso está solo, digamos, no está unido a otro lípido, y a eso nos referimos cuando hablamos de ácidos grasos libres, que se trasladan por el plasma sanguíneo acuoso, generalmente unido a la albúmina, para que puedan poderse desplazar, porque lógicamente son insolubles en agua. Y esos ácidos grasos libres tienen la importante función de proveer energía, porque como son cadenas largas carbonadas, si vamos rompiendo esas cadenas de a grupos de a 2 carbonos, como vamos a ver en la clase de hoy, en cada ruptura de un enlace se libera energía. Y como son cadenas largas, son capaces de liberar una gran cantidad de energía, de manera que forman entonces una fuente importante de energía. Lo que denominamos glicéridos, nos referimos sobre todo a los triglicéridos, que son los más frecuentes, aunque puede haber mono y diglicéridos, o sea, unión de glicerol y ácidos grasos. Lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. También proveen energía, pero en realidad constituyen más una reserva de energía, o sea, no una energía inmediata, sino es una forma de guardar energía para un uso posterior. ¿Cuándo sería ese uso posterior? Y bueno, cuando hay un ayuno que conlleva la necesidad energética, entonces se acude a esos triglicéridos que están de reserva en el tejido adiposo, se hidrolizan, se forman ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres son los que van a proveer energía, o el glicerol podrá también intercalarse en la vía glicolítica y proveer de energía. Pero es una energía no inmediata, sino a largo plazo. Es una forma de guardar energía. Por eso hacemos la distinción entre una energía inmediata, como sería el del ácido graso libre, y una reserva de energía para un uso posterior, que sería el del triglicérido. En el caso de las lipoproteínas, la función es transporte, porque los lípidos se asocian a las proteínas formando ese complejo de lipoproteico para justamente que las proteínas le den su solubilidad en agua y le permitan desplazarse por el plasma sanguíneo. Entonces, la función de la lipoproteína es su función de traslado, llevar lípidos de un lado a otro, sea desde el hígado a los tejidos, sea desde el intestino a la sangre, en diferentes sentidos. En cuanto a los fosfolípidos, forman prácticamente las membranas, de manera que su función es estructural. Formar parte de las estructuras es la función más importante de los fosfolípidos. En cuanto al colesterol, tiene varias funciones. La función estructural es también importante, forma parte de las membranas. También es precursor de hormonas esteroides y precursor de la vitamina D y también de los ácidos biliares. La función que vemos que no está presente en el caso del colesterol es la función energética, porque el colesterol, como ese gran ciclo que es, no tiene en el organismo enzimas que sean capaces de romper ese ciclo perhidropentano-fenatreno, y por ende, si no hay enzimas que lo destruyan, y por ende ustedes no van a poder estudiar una vía de degradación del colesterol, sí de síntesis, pero no de degradación, porque no hay enzimas capaces de degradarlo. Y si no lo degradamos, no puede ser nunca una fuente energética el colesterol.
Eso ténganlo siempre en cuenta, porque a la hora que se acumula colesterol en el organismo, que tiene funciones importantes, como estamos viendo acá, y es útil para las células, pero cuando hay de más colesterol, más de la necesidad, o sea, está satisfecha la necesidad, el exceso de colesterol se va a eliminar por la bilis que se forma en el hígado. Es decir, a través de la bilis va a ser una vía de excreción de este colesterol en exceso que no se necesita y que no se quiere emplear. Bien, acá tenemos la estructura de la membrana plasmática, que ustedes la conocen bien, para repasar entonces que acá están los lípidos con función estructural, como serían los fosfolípidos, que están en un color rosado. Ven que hay una doble capa de fosfolípidos. Acá está presente también el colesterol, que forma parte de las membranas, y de hecho, como es una molécula rígida, una molécula plana, cuanto más colesterol tenga la membrana plasmática, menos fluida va a ser. O sea que inclusive menos deja pasar moléculas a través de ella, o sea, menos permeable es cuanto más colesterol tiene. Y viceversa, cuanto menos colesterol es más fluida y más permeable. También hay en la superficie, por ejemplo, glicolípidos, o sea, un lípido adherido a un hidrato de carbono. Y por supuesto, en la membrana tenemos un innumerable grupo de proteínas que cumplen diversas funciones como canales, o también glicoproteínas, como vemos acá. Bueno, esto lo conocen bien. Vayamos entonces al tema en el que hoy nos vamos a centrar, que es el de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, entonces, en general, los de origen animal, son monocarboxílicos. Esto significa que tienen un solo grupo ácido o carboxilo terminal. Veamos, por ejemplo, este ácido graso que está simbolizado acá, donde hay un solo grupo carboxilo. Esta porción del grupo carboxilo, como tiene acá un oxidrilo que forma parte del carboxilo, es la única partecita del ácido graso que sería soluble en agua. Pero como es despreciable frente al resto, que no tiene grupos oxidrilos ni grupos carboxilos, entonces en síntesis, en general, toda la molécula es insoluble en agua. Entonces, una sola función ácida, una cadena lineal, eso es importante. Los ácidos grasos no son ramificados, sino que son lineales. Los carbonos están unidos todos, ven, formando una línea. En general, son de número par de átomos de carbono, y el número puede oscilar entre 4 a 26. Los más frecuentes son 16, 18, 20. ¿Cómo se van a clasificar estos ácidos grasos? Se van a clasificar en ácidos grasos denominados saturados, cuando todas las uniones entre carbono-carbono sean uniones simples, lo que implica que, como esta es una unión de tipo covalente, que están compartiendo un solo par electrónico, del cual cada uno de los carbonos aporta un electrón. Este sería un ejemplo de ácido graso saturado. Como ven, todas las uniones carbono-carbono son uniones simples. Los insaturados son aquellos que tienen al menos una unión doble, en donde se comparten dos pares electrónicos. Y a su vez se pueden clasificar los insaturados en monoinsaturados cuando la unión doble es una sola, y poliinsaturados cuando tienen más de una unión doble entre carbono-carbono. Acá vemos un ejemplo de un ácido graso insaturado y monoinsaturado porque tiene una sola unión doble. Ven que también la unión doble genera como una especie de quiebre en la molécula. En cuanto a, siguiendo con la estructura de los ácidos grasos, es importante destacar que además del ácido graso saturado, que tenía todas las uniones simples, el ácido graso insaturado, que tiene una al menos unión doble, puede encontrarse en dos formas. En dos formas que son isómeros. Un isómero cis, que tiene los dos hidrógenos de ese carbono que están unidos al otro por una unión doble hacia el mismo lado, y en el ácido graso, que en cambio es insaturado trans, los hidrógenos están hacia lados opuestos. Hay que destacar que el tipo de ácido graso denominado insaturado, denominado trans, se genera generalmente en los procesos industrializados que se realizan en los alimentos. Por ejemplo, en la fabricación de la margarina, la margarina es realmente de origen vegetal, y para hacerla sólida se lleva a un calentamiento y a una serie de procesos que generan este tipo de ácidos grasos que son trans o insaturados,
que se ha podido comprobar que en general no son buenos para la salud y que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso van a ver que en la mayoría de las etiquetas de los alimentos ustedes pueden leer la discriminación entre la proporción de lípidos y también se destaca la presencia o no de ácidos o grasas trans, como también se les dice. Bien, en general los nombres de los ácidos, vamos a aprender unos poquitos, pero que los tengamos en cuenta a la hora de hacer un balance energético, saber, por ejemplo, que el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono y que el nombre, digamos, sería hexadecanoico, el ácido palmítico sería el nombre común, pero hexadecanoico nos está haciendo alusión a las 16 átomos de carbono, disculpen, que tiene el ácido palmítico. El ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono, también denominado octadecanoico, y el araquídico tiene 20 carbonos o eicosanoico. Eico significa 20, este prefijo indica 20. Y acá tenemos el ácido palmítico, un ácido graso saturado, con todos los enlaces carbono-carbono de tipo simples. Es muy importante acordarse del ácido palmítico por cuanto la síntesis de ácidos grasos termina justamente como producto final con el ácido palmítico. ¿Cómo se los nombra generalmente a los ácidos grasos? Hay varias formas de nombrarlos de acuerdo a qué nomenclatura le pongamos a cada uno de los carbonos. En realidad, cuando se enumeran, el carbono 1 se considera el carbono que tiene el grupo carboxilo. O sea, por ejemplo, este ácido graso, este es el carbono 1, el que está unido a oxígeno, hidrógeno. O sea, carbono 1 es siempre el que tiene el grupo carboxilo. Y de ahí podemos seguir contando 2, 3, 4, etcétera. Pero es muy común usar letras griegas, en donde cuando se usan letras griegas se le denomina alfa al denominado carbono 2, es decir, el que está adyacente, sería este, que está acá ubicado, el adyacente, el más cercano al grupo carboxilo, es el denominado carbono alfa. Y de ahí el siguiente es denominado carbono beta. Así siguen las letras griegas y siempre, independientemente del número de átomos de carbono que tenga, el último siempre es el omega. O sea, omega es siempre el último carbono, el más alejado de la función carboxilo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces se usa mucho esa nomenclatura de omega 6 u omega 3, por ejemplo, que es una nomenclatura muy usada también en las etiquetas de los alimentos y en la vida diaria. Y nos estamos haciendo alusión a que, por ejemplo, cuando decimos que un ácido es omega 6, significa que el primer doble enlace se encuentra contando desde el último en el carbono 6. O sea, el omega es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 6 significa el carbono 6 empezando a contar desde el extremo más alejado del grupo carboxilo o desde el denominado carbono omega. Mientras que omega 3 sería, por ejemplo, este ácido que está debajo, 1, 2 y 3. Y es muy importante conocer este tipo de nomenclatura. Bueno, acá están simbolizados dos ácidos grasos, un omega 6 y un omega 3, el ácido linoleico, que es omega 6, y el ácido linolénico, que es omega 3. Estos dos ácidos grasos, que son ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, porque tienen más de un doble enlace, en un caso tienen dos y en el otro caso tiene 3 dobles enlaces, son también denominados ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué se denominan ácidos grasos esenciales? Porque son ácidos grasos que no se pueden sintetizar en el organismo humano. Es decir, nosotros en la evolución perdimos las enzimas para introducir los dobles enlaces en ciertas posiciones y por eso no podemos sintetizar estos dos ácidos grasos, que por otra parte son muy importantes incorporarlos en la dieta, porque forman parte del sistema nervioso, o sea, tienen unas funciones muy importantes como ácidos grasos que son, de manera tal que al no poderlos sintetizar, deben sí o sí incorporarse con la dieta. Y esa es la definición de ácido graso esencial. Aquel ácido graso necesario para el organismo que no puede ser sintetizado y que debe, por ende, ser incorporado necesariamente con la dieta. Bien.
Otra cosita que quería decirles con relación al carbono beta, porque hoy vamos a ver la degradación de ácidos grasos que se denomina beta oxidación. Tengamos en cuenta entonces que el carbono beta es el que está, este es alfa, este que está acá. Y justamente la beta oxidación se llama así porque sobre este carbono es el que se realiza una oxidación, como vamos a ver poco más adelante. Acá tenemos una imagen para que ustedes se acuerden de las fuentes de ácidos grasos esenciales, que son sobre todo los aceites. También hay muchos ácidos grasos esenciales en la palta, por ejemplo, y también en los frutos secos. Como ven, son alimentos exclusivamente de origen vegetal, porque son los vegetales los que sí han conservado en la evolución las enzimas necesarias para la síntesis de estos dos ácidos grasos esenciales que son el ácido linoleico y el ácido linolénico. Volviendo a las formas de nombrar, hay otra forma de nombrarlos que se denomina notación simplificada de los ácidos grasos, en donde simplemente a cada ácido graso se pone su nombre, se coloca el número de átomos de carbono, por ejemplo, para el ácido esteárico sería 18 átomos de carbono, 2 puntos y a continuación se pone un número que indica el número de doble enlaces que tiene. Como el ácido esteárico es un ácido graso saturado, entonces simplemente es 18, 0, o sea, no tiene dobles enlaces. El ácido oleico, en cambio, es un ácido graso que es monoinsaturado, tiene un solo doble enlace, se lo denomina 18, 2 puntos, 1 y delta 9. Esa letra griega delta está indicando la posición del doble enlace que tiene el ácido oleico, pero contando desde el carboxilo. O sea, que este ácido oleico tiene un doble enlace en la posición 9, pero contando desde el carbono 1, que es el carboxilo. En el caso, por ejemplo, del ácido linoleico, sería 18,2, tiene dos insaturaciones y están en delta 9 y 12. Ese sería el ácido linoleico, que lo podemos ver acá al ácido linoleico. Entonces, el ácido linoleico tiene dobles enlaces en 9 y en 12, contando desde el carboxilo, o sea, contando desde el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9, 10, 11 y en 12. Mientras que si contamos desde el último, se habla de omega 6, en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces simplemente es contar desde un extremo 1, que es el carboxilo, hablamos de delta y pues indicamos la posición. Si contamos desde el extremo más alejado desde el carboxilo, es omega y desde ahí contamos en qué lugar se encuentra el doble enlace. Bien. El ácido linolénico también es un poliinsaturado que es delta 9, 12, 15, o sea, tiene dos dobles enlaces. Las posiciones 12, 15 son las que no podemos tener sintetizar o no podemos introducir, digamos, esos enlaces porque no hay las enzimas, las desaturasas que incorporen el doble enlace en las posiciones 12 y 15, delta 12 y delta 15, u omega 6 y omega 3. El caso del ácido araquidónico tiene 20 carbonos y tiene 4 doble enlaces que son delta 5, 8, 11 y 14. Bueno, eso para hacer alusión. Vamos ahora a las vías metabólicas de los ácidos grasos, en las cuales vamos a ver las dos vías metabólicas que corresponden: el anabolismo a la síntesis, que es una vía que es de reducción. Recuerden que generalmente las vías anabólicas eran unas vías de reducción, y es una vía que se va a llevar a cabo en el citosol de las células, en el citoplasma. Y es una vía que, por supuesto, va a ser activa en la abundancia. ¿Cuándo vamos a sintetizar ácidos grasos para después unirlos al glicerol, formar triglicéridos y guardar? Cuando haya exceso de energía, cuando haya una abundancia de acetil-CoA que provenga de la degradación de la glucosa. O sea, cuando tengamos sobre todo una ingesta exagerada de glúcidos y sobre energía y sobre acetil-CoA, ese acetil-CoA va a ir a la síntesis de los ácidos grasos, perdón. Entonces, esa síntesis de ácidos grasos va a ser promovida por la hormona insulina, que es la hormona que se secreta cuando hay
abundancia o exceso de energía. Mientras que el catabolismo es una vía de degradación, y como vía de degradación es una vía oxidativa, que se denomina beta-oxidación porque la oxidación se va a llevar a cabo justamente en el carbono beta. Y es una vía que lógicamente va a ser activa cuando haya necesidad de energía, es decir, es una vía que se va a activar en el ayuno y que va a estar promovida, por supuesto, por aquellas hormonas que se liberen en situaciones de necesidad energética, como son, por ejemplo, el glucagón y la adrenalina. Entonces, como vemos, son vías antagónicas. Vamos a empezar ahora con la biosíntesis de ácidos grasos. En general, decirles que en términos globales, la mayoría de los ácidos grasos que el ser humano necesita los obtiene de la dieta. O sea, la dieta viene con triglicéridos, van a los kilomicrones, que son esas lipoproteínas que se forman en el intestino, que llevan triglicéridos que se degradan en la circulación sanguínea por acción de la lipoproteína lipasa y liberan ácidos grasos que se emplean esos ácidos grasos, ya sea como fuente energética o para esterificar un colesterol, por ejemplo, o para resintetizar un triglicérido. De manera tal que el aporte de ácidos grasos de la dieta es algo bastante importante que generalmente se usa con frecuencia. Pero la síntesis de novo, que sería biosintetizar a partir de acetil-CoA el ácido graso, es una situación que se da generalmente cuando, como les dije recién, cuando hay energía sobrante, es decir, energía en exceso y entonces decidimos guardarlo. Y específicamente cuando hay exceso de hidratos de carbono, que son los que van a proveer piruvato y acetil-CoA, que viene de un alimento que está en exceso. Y tiene lugar esa biosíntesis en numerosas células, pero sobre todo en células hepáticas es donde más se da la biosíntesis de ácidos grasos. Pero también se da en células adiposas, en células cerebrales, en células renales, en células de la glándula mamaria. Pero con mayor frecuencia, vuelvo a recalcar, en las células hepáticas, que son las que van a sintetizar ácidos grasos cuando haya exceso de energía, los van a empaquetar en un triglicérido y los van a mandar con una VLDL a la circulación sanguínea para que finalmente esos ácidos grasos terminen en el tejido adiposo con triglicéridos resintetizados. Bien, bueno, vamos específicamente a la biosíntesis y ver qué pasos se tienen que cumplir en la biosíntesis. Como en la biosíntesis se va a realizar a partir de acetilcoenzima A, que se va a ir uniendo de forma tal de formar después un ácido graso, que es el ácido palmítico, lo primero que tenemos que tener en cuenta que el acetil-CoA está generalmente dentro de la mitocondria, o sea que los acetil-CoA que se formaron a partir de ese piruvato de la glicólisis que ingresó a la mitocondria y se produjo la descarboxilación oxidativa para dar un acetil-CoA, ese acetil-CoA se está generando dentro de la mitocondria. Y ese es el acetil-CoA que de algún modo va a ir a formar ácidos grasos. Bien, ese acetil-CoA que está dentro de la mitocondria, veamos, por ejemplo, acá estaríamos dentro de la mitocondria en esta parte del esquema. Ese acetil-CoA es el que al ingresar a la mitocondria, mejor dicho, al formarse dentro de la mitocondria, se une al oxalacetato y da el citrato como primer paso del ciclo de Krebs, ¿recuerdan? Y ese citrato es el que va a salir de la mitocondria hacia el citosol, va a volver a generar acetil-CoA y oxalacetato por una ATP-citrato liasa, que va a romper la unión, por eso va a necesitar ATP, y esta acetil-CoA que se ha generado ahora en el citosol a partir del citrato que vino de la mitocondria, en un segundo paso va a formar lo que se denomina malonil-CoA, que es una molécula de 3 carbonos, es decir, que para pasar de acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, a malonil, va a sufrir una carboxilación catalizado por una enzima denominada acetil-CoA carboxilasa. Y esta formación del malonil-CoA
sería la segunda etapa que tenemos que ver más en detalle. Es un paso importante de la biosíntesis de ácidos grasos, porque incluso es el paso regulador de la biosíntesis de ácidos grasos. Porque en la biosíntesis de ácidos grasos primero se une un acetil-CoA a un malonil. Se pierde un dióxido de carbono y se forma un ácido graso de 4 carbonos. Luego viene otro malonil, se pierde un dióxido de carbono y se forma uno de 6. Luego otro malonil, se pierde un dióxido de carbono y se forma uno de 8, y así hasta llegar al ácido palmítico. De forma tal que sobre ese malonil-CoA actúa después una enzima, que es en realidad un complejo multienzimático denominado ácido graso sintasa. Entonces, esos son los pasos de la biosíntesis. Primero, hay que sacar el acetil-CoA del mitocondria y llevarlo al citosol, lo cual se realiza mediante la lanzadera de citrato. Luego, formar el malonil-CoA, que es el paso determinante y regulador de la vía, y luego actúa el ácido graso sintasa, que lleva a cabo múltiples reacciones enzimáticas de condensación, que implica unir el acetil-CoA con ese otro acetil-CoA que venga del malonil, luego la reducción, luego la deshidratación y luego una nueva reducción. Y acá, ¿por qué ocurre esa deshidratación? Porque en realidad cuando el ácido graso, digamos, se está formando, como es un acetil-CoA con el otro malonil al comienzo, los dos tienen grupos carboxilos, el acetil-CoA y el malonil. Entonces, cuando se unen, van a formar una molécula de 4 átomos de carbono, que ahí queda ahí una función ceto del grupo carboxilo. Entonces, para que quede un ácido graso que tenga solo un carboxilo terminal, a esa función Z que queda, la tenemos que sacar de alguna manera. Entonces, para eso vienen las reducciones. Con la deshidratación sacamos ese oxígeno, volvemos a reducir y así vamos avanzando con la molécula. Lo vamos a ver en un esquema más en detalle. Entonces, vamos paso a paso. El citrato, entonces, es el que permite la transferencia del acetato desde la mitocondria al citosol. Acá tenemos nuevamente que el acetil-CoA se genera en la mitocondria, como habíamos dicho, porque la glucosa por glicólisis da piruvato. El piruvato ingresa por un transportador a la mitocondria, esto es la membrana interna mitocondrial, que es la selectiva. Dentro, por el complejo piruvato deshidrogenasa, se forma el acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, uniéndose al oxalacetato, forma citrato. Ahora, si esto hay mucha cantidad de glucosa, mucho piruvato, mucho acetil-CoA, porque estamos en una abundancia, digamos, y está sobrando acetil-CoA de manera tal que esta flecha me está marcando que esto está formándose en gran cantidad, el citrato. Entonces, en ese caso, la isocitrato deshidrogenasa, que era la enzima para que continúe el ciclo, se inhibe por el exceso de ATP que hay, se empieza a acumular el citrato, o sea que ya el acetil-CoA le está dificultando, digamos, encontrar más oxalacetato y se forma mucho citrato. Entonces, cuando se forma mucho citrato, que nos está indicando que hay abundancia, este citrato va a salir de la mitocondria por esa lanzadera, porque dijimos que tiene un transportador específico, y una vez que salga al citosol, ahí por una citrato liasa va a volver a formar el oxalacetato y el acetil-CoA, y este acetil-CoA es el que se va a emplear para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, de esa manera sacamos el acetil-CoA desde la mitocondria hacia el citosol. Acá tenemos otro esquema de lo mismo, en donde vemos que los acetatos para la síntesis de ácidos grasos se transfieren desde la mitocondria al citosol en forma de citrato, o sea, más de lo mismo. Esto es un pedacito del ciclo de Krebs, oxalacetato, acetil-CoA, da citrato, y el citrato, en lugar de continuar con el ciclo de Krebs, sale por la membrana mitocondrial interna, ven que esta es la membrana mitocondrial interna al citosol. Y en el citosol actúa la liasa que vuelve a generar oxalacetato, y este es el acetil-CoA de la abundancia, el que va a ir a formar ácidos grasos. Bien, el segundo paso dijimos que para la síntesis hacía falta el malonil-CoA, un compuesto de 3 átomos de carbono.
Entonces, un acetil-CoA se va a unir a un bicarbonato, o sea, se va a carboxilar por la acción de una enzima en acetil-CoA carboxilasa. Su nombre está indicando el tipo de reacción que cataliza una carboxilación y va a dar el malonil-CoA, que entonces tiene 3 átomos de carbono. Esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es una enzima alostérica y este es el paso limitante de la reacción de la síntesis de ácidos grasos. Utiliza como coenzima la biotina, que es una coenzima que es muy frecuente como transportadora de ácidos de dióxido de carbono, es muy frecuente en las reacciones de carboxilación. Y esta enzima alostérica, esta acetil-CoA carboxilasa, es justamente activada por citrato. Ese citrato que venía trayendo el acetil-CoA con el mensaje de que hay mucha energía sobrante, sinteticemos ácidos grasos para guardar la energía para otro momento. Y a su vez, esta enzima también es inhibida por el palmitoil-CoA, es decir, el ácido palmítico unido a CoA, que es el producto final de la síntesis de ácidos grasos. O sea, la síntesis de ácidos grasos termina con el palmitoil-CoA. Bien, ¿cómo se regula? Si dijimos que esta era una enzima alostérica, y vimos recién la regulación, y en realidad tiene varias formas de regular esta acetil-CoA carboxilasa. Dijimos que el citrato era un activador alostérico, pero además este citrato lo que hace es polimerizarla a la enzima. Es una enzima que tiene la característica de que puede encontrarse como protómeros inactivos y que por acción del citrato forma un polímero, una asociación, un complejo enzimático que es activo. Entonces, el citrato actúa formando esta forma polimérica de la enzima que es activa y los ácidos grasos o acil-CoA de cadena larga actúan inhibiendo esta situación, o sea, frenándola a la enzima. Por otro lado, esta acetil-CoA carboxilasa, como muchas enzimas que vimos anteriormente, puede ser modificada desde el punto de vista de uniones covalentes al fosfato. Es decir, que puede encontrarse en una forma fosforilada, acetil-CoA carboxilasa fosforilada, que es inactiva, o puede encontrarse en una forma desfosforilada, que es activa. De forma tal, por supuesto, que la insulina va a activar a la fosfatasa. La fosfatasa sería la enzima encargada de desfosforilarla a esta carboxilasa y con la desfosforilación la activa. O sea, la insulina activa la síntesis de los ácidos grasos porque de algún modo favorece que la acetil-CoA carboxilasa esté en forma activa. Mientras que adrenalina y glucagón, en cambio, van a favorecer que esta enzima se inactive por fosforilación, activando a la quinasa que catalice la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa, que al estar fosforilada va a estar inactiva. En este gráfico podemos ver exactamente lo mismo, pero está marcado que el hecho que esta carboxilasa esté, digamos, fosforilada o desfosforilada depende de la acción de enzimas. Una proteína fosfatasa que le saca el fosfato y una quinasa que en cambio incorpora el grupo fosfato. Adrenalina y glucagón activando a esa quinasa, insulina activando a esa fosfatasa y con lo cual activando a la acetil-CoA carboxilasa y con lo cual activando a la síntesis de ácidos grasos. Una cuestión también importante es que, como siempre que una vía se active, como es que se active la síntesis de ácidos grasos, también implica que la vía contraria se inhiba. Es importante que no se den dos vías antagónicas en forma simultánea, porque si no el organismo, digamos, estaría totalmente desconcertado. Entonces, el malonil-CoA, que es el producto que se forma en la reacción que vimos anteriormente, inhibe la oxidación o beta-oxidación de los ácidos grasos. O sea, este sustrato de la síntesis de novo de los ácidos grasos
actúa como un efector alostérico negativo de la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Y actúa justamente inhibiendo a una enzima clave de la oxidación, como lo vamos a ver en un rato, que es la carnitina aciltransferasa 1, que está, digamos, en la membrana, en la parte externa de la membrana mitocondrial interna. Entonces, en este esquema podemos ver que la glucosa por glucólisis da piruvato, que el piruvato nuevamente ingresa a la mitocondria, que da acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa, y que esa acetilcoenzima A va a generar citrato en el ciclo de Krebs, que va a salir de la mitocondria en caso de que haya exceso de energía, y dentro ya en el citosol va a dar acetil-CoA, y por la carboxilasa va a dar malonil-CoA, que va a ir a la síntesis de ácidos grasos y también a la síntesis de triglicéridos. Esos triglicéridos que se formen seguramente en el hígado podrán salir por la VLDL y dirigirse después a la circulación sanguínea, volver a formar en última instancia triglicéridos en el tejido adiposo para ser guardados como energía de reserva. Ven cómo de algún modo está todo conectado. Y lo que vemos en esta diapositiva en rojo es que este malonil-CoA está frenando a la beta oxidación porque está frenando el ingreso de los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria para ser degradados. Bien, entonces, volviendo a la síntesis, el acetil-CoA más el malonil-CoA sería la primera etapa de la síntesis, que se une un acetil-CoA con un malonil-CoA, se pierde un dióxido de carbono, de manera que quedan dos de dos átomos de carbono, se condensan formando una molécula de 4 átomos de carbono, se produce una reducción donde el aporte del poder reductor proviene del NAD-fosfato reducido, coenzima generada en la vía de las pentosas, luego se deshidrata para sacar ese oxígeno y nuevamente se produce una reducción con el aporte nuevamente del poder reductor del NAD-fosfato reducido. Todo este proceso se hace unido a una proteína transportadora de acilos. Y estos pasos se repiten: condensación, reducción, deshidratación y reducción. Se repiten 7 veces, utilizando un acetil-CoA solo al inicio y 7 malonil-CoA para dar lugar al ácido graso palmitato o palmítico de 16 átomos de carbono, que es un ácido graso saturado de cadena larga, que a su vez va a actuar inhibiendo a la carboxilasa para, cuando haya mucho palmítico, no seguir sintetizando más. Bien, veamos en este esquema cómo se va produciendo este acople de las diferentes unidades de 2 carbonos. El ácido graso sintasa es un complejo multienzimático que en realidad está compuesto por 7 enzimas y tiene una proteína transportadora de acilos, PTA o ACP de la sigla en inglés. En un primer momento se une el grupo acetilo y ese grupo acetilo es transferido por una enzima, que es una transferasa del acetilo, hacia la parte que corresponde a la enzima condensante de ese complejo multienzimático. Mientras se une un malonilo, un grupo malonil-CoA, transferido también por una transferasa del malonilo, y se une generalmente a la parte que tiene esa proteína transportadora de acilos, que a su vez tiene como un brazo móvil de un compuesto denominado fosfopanteteína, que tiene la particularidad de poder, digamos, trasladarlo a ese grupo. Entonces, como vemos, acá tenemos un acetil de 2 carbonos y acá tenemos un malonil que tiene 3 carbonos. A continuación, lo que ocurre es que se descarboxila. Ese malonil pierde el dióxido de carbono y van a quedar 2 unidades de 2 carbonos, ¿sí? Y esta unidad de 2 carbonos que provenía del malonilo va hacia la enzima condensante llevada por ese brazo móvil y se une a el grupo de 2 carbonos del acetilo, de forma tal
que queda ahora una unidad de 4 carbonos. Y como ven, este grupo oxígeno de acá, el grupo ceto, ya no figura acá porque en realidad se ha producido con la deshidratación la salida de este grupo. Hay algo que debemos destacar, es que el primer acetato que ingresa, que es el que está aquí en amarillo, termina siendo, digamos, el carbono más alejado del grupo carboxilo, terminal del palmitato. Bien, entonces acá tenemos la unidad de 4, después entra nuevamente otro malonilo, se vuelve a perder el dióxido de carbono, y ahora este grupo de 2 carbonos se inserta nuevamente por condensación y tenemos una molécula de 6. Y así continúa el proceso, bueno, que volvemos a incorporar otro, volvemos a perder dióxido de carbono, hasta que se llega a la formación del palmitato o ácido palmítico. Entonces, en la síntesis interviene una única vez al comienzo un acetil-CoA y todas las veces siguientes son malonil-CoA los que traen las unidades de 2 carbonos. Y digo de 2 carbonos porque siempre los malonil-CoA pierden un carbono en forma de dióxido de carbono. Bien, este es un esquema del ácido graso sintasa, un complejo multienzimático dimérico, es decir, que todas las enzimas esas que tiene, que son 7, y la proteína transportadora de acilos que está unido a la fosfopanteteína, está duplicado. O sea, 14 enzimas y 2 proteínas unidas a fosfopanteteína. En un comienzo se pensaba que el dímero que se formaba de este complejo estaba, digamos, en una disposición tal que era cabeza-cola en un lado y cola-cabeza en el otro, o sea que estaba en una disposición opuesta, pero hoy se sabe que no es así en realidad y que la disposición es cabeza-cabeza. Por ejemplo, vemos que acá tenemos a la enzima sintasa, que es la enzima condensante, y vemos que de un lado está la sintasa y en el otro está la otra sintasa. O, por ejemplo, acá tenemos a la reductasa y acá está la otra reductasa. O sea que están, digamos, enfrentadas las dos subunidades, pero no de manera diferente, sino la cabeza de una con la cabeza de otra, o sea, las enzimas similares con las enzimas similares. De todas maneras, todo esto forma un complejo que está de un modo muy compacto, lo que permite la proximidad de las diferentes enzimas. De todas formas, cada uno de los monómeros tiene 3 dominios. Un primer dominio que sería el punto donde van a entrar el acetil-CoA y donde va a continuar entrando el malonil-CoA y donde se van a condensar para formar una unidad de 4 carbonos. Por eso a ese dominio 1 se le denomina punto de entrada y unidad de condensación, que sería aproximadamente esta parte, porque esta es la maloniltransferasa y esta es la enzima sintasa que condensa o enzima condensante. O sea que ese primer dominio contiene a la maloniltransferasa, que es la que se encarga de transferir el malonil hacia la enzima condensante, a la acetiltransferasa que transfiere el acetil hacia la enzima condensante y también la tiene a la enzima condensante. Luego hay un dominio 2 que sería un dominio donde se producen las etapas de reducción y de deshidratación, que es el dominio que contiene a esa proteína transportadora de acilos. Y ahí está una cetoacil reductasa, está la deshidratasa que va a producir la salida catalizar la salida de agua y la enoil reductasa que va a catalizar la segunda reducción. Ambas reducciones, recordemos que actúan con la coenzima NAD-fosfato reducido como quien aporta el poder reductor. Y por último, el dominio 3 es donde se libera, donde está la tiolesterasa, palmitoil tiolesterasa, que es la que puede catalizar la liberación del ácido palmítico, que es el producto final de la vía de síntesis. Veamos en este esquema un poco más en detalle lo que ocurre en las diferentes reacciones. Dijimos que el grupo acetato, acetil-CoA, ingresaba y terminaba siendo transferido hacia la parte que tiene la enzima condensante, y luego entraba el acetil-CoA por el malonil-CoA por una transferasa del malonilo,
y entra a la zona que tiene la proteína transportadora de acilos, de forma tal entonces que se unen a través de los grupos sulfidrilos, que tenemos acá lo que era el acetil-CoA, porque ya se ha perdido la CoA, y lo que era el malonil-CoA, porque también se perdió la CoA, o sea, salió, pero tenemos un grupo de 2 carbonos y un grupo de 3 carbonos. Pierde el dióxido de carbono, entonces vamos a tener uno de 2 y uno de 2. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los dos tienen el grupo ceto, de forma tal entonces que se unen y al unirse, aquí tenemos la unidad de 4 carbonos, vamos a ver que en el carbono beta tenemos un grupo ceto. Y como estamos sintetizando en ácido graso, es importante que quede un solo carboxilo terminal, no que haya grupos con oxígeno en todo el resto de la molécula. Por eso es que hay que de alguna manera sacar ese oxígeno que está en el carbono beta. Entonces, lo que primero ocurre es una reducción en donde el NADFosfato reducido va a pasar a formar NADFosfato oxidado y el grupo ceto que está en el carbono beta se va a reducir a grupo alcohol, o sea que vemos acá un grupo oxidrilo. Eso es lo primero que ocurre. Reducimos de ceto a alcohol. Luego hay que sacar ese oxígeno, entonces viene la deshidratación catalizada por una deshidratasa que va a formar agua a partir de ese oxidrilo que estaba acá y parte de otro hidrógeno, y entonces va a quedar ahora una unión entre los 2 carbonos, una unión doble, o sea que se va a formar un enoil, un grupo con un enlace doble entre carbono-carbono. Entonces, ahora se realiza una nueva reducción para que ese enlace doble desaparezca y la reducción implica la incorporación de hidrógenos y entonces ya queda un ácido graso, le digamos así, de 4 carbonos que tiene un grupo ceto al final, pero lo hemos sacado al que estaba en el carbono beta. Y así, de esa manera, todo este ciclo se vuelve a repetir con el ingreso de otro malonil-CoA. Lo que ocurre es una transferencia de ese grupo de 4 carbonos hacia otro lugar de la molécula para dejar libre el grupo que tiene la proteína transportadora de acilos para que entre un nuevo malonil-CoA y hagamos todo el ciclo nuevamente. Como dijimos que se forma un ácido palmítico, que ese es el producto final, digamos, catalizado por el ácido graso sintasa, para formar ácidos grasos que sean de cadena más larga o que tengan insaturaciones, o sea, ácidos grasos insaturados, como por ejemplo formar a partir del palmítico, el palmitoleico implica incorporar un doble enlace, que será catalizado por enzimas denominadas desaturasas. A partir del esteárico se formará, por ejemplo, el oleico. Estos 2 ácidos grasos insaturados se pueden formar tranquilamente en el organismo. Entonces, para formar el esteárico habrá que primero elongar el palmítico que tenía 16 para formar el esteárico de 18 carbonos por una elongasa y después desaturar, lo cual ocurre en el retículo endoplasmático liso. En el caso del linoleico y el linolénico, dijimos que no se sintetizan en el organismo, o sea que son esenciales. Y en el caso del araquidónico, que es un ácido graso muy importante por cuanto da lugar a todos los eicosanoides, se va a sintetizar a partir del ácido linolénico, que es un ácido graso esencial, por desaturaciones y por alargamientos. Por eso algunos libros lo consideran al araquidónico como un ácido graso semiesencial, porque se sintetiza a partir de un esencial. Eso sería. Pero en realidad se considera que los únicos esenciales son linoleico y linolénico. Bien, veamos este tema de las elongasas y desaturasas. El palmitato es el precursor de los ácidos grasos de saturados de cadena más larga y también insaturados, porque es el que se forma por la acción del ácido graso sintasa. Tenemos las elongasas que se encuentran tanto en mitocondria como en retículo endoplasmático. Cuando el alargamiento se realiza dentro de la mitocondria, se produce por el agregado de restos acetilos de 2 carbonos.
Cuando se produce en retículo endoplasmático, las condensaciones generalmente se producen por el agregado de malonil-CoA. Y en cuanto a las desaturasas, que son las que introducen el doble enlace, se encuentran en el retículo endoplasmático. Tenemos la delta 9, 6, 5 y 4 que se encuentran en mamíferos, y ya lo dijimos varias veces, la delta 12 y 15 que se encuentran exclusivamente en plantas. En el esquema podemos ver entonces que a partir del palmítico, por desaturación se produce el palmitoleico, por elongación el esteárico, por desaturación el oleico, y de ahí, por desaturación solo en las plantas, el ácido linoleico y el linolénico. Solo en las plantas, porque estos que están remarcados son los ácidos grasos denominados esenciales. Y a partir del linoleico se pueden formar también, por ejemplo, otros ácidos grasos. Vamos a la segunda parte de la clase, que sería el catabolismo. De manera que ya vimos la síntesis, veamos ahora cómo se degradan, y vemos que este catabolismo es un proceso que va a ser activo cuando haya necesidad de energía, donde acudimos a las reservas de triglicéridos y degradamos el triglicérido, liberamos los ácidos grasos y los catabolizamos. El catabolismo implica, en primer lugar, activar el ácido graso, y la activación se realiza por formación de la acil-CoA. Cuando decimos acil-CoA, estamos haciendo alusión a un ácido graso cualquiera unido a la CoA. No es lo mismo que acetil-CoA, que estamos haciendo alusión al ácido acético unido a la CoA, o palmitoil-CoA, que estamos haciendo alusión al ácido palmítico unido a CoA. Cuando decimos acil, quiere decir cualquier ácido graso. Se activan en el citosol. Recordemos que el catabolismo se produce en la mitocondria, pero la activación, o sea, esa marca energética que va a recibir el ácido graso para saber que tiene que ir a la beta-oxidación, se produce en el citosol. Y consiste simplemente que el ácido graso con ATP, es decir, con energía, y coenzima A, catalizado por la acil-CoA sintetasa, forma acil-CoA, AMP y fósforo inorgánico. Además, hace falta magnesio como un cofactor de esta enzima. Ese pirofosfato se une al agua por la acción de la pirofosfatasa, da dos fósforos inorgánicos, y entonces esta reacción permite que continuamente se esté sacando el pirofosfato y que la reacción esté entonces hacia la derecha, y mantiene que continuamente los ácidos grasos sean activados a acil-CoA. Una vez que está activado, debe transportarse a la matriz mitocondrial y finalmente sufrir la beta-oxidación propiamente dicha dentro de la mitocondria. El transporte requiere alguna complicación porque la membrana interna mitocondrial, lo dijimos varias veces, es bastante selectiva en cuanto a lo que deja pasar y a lo que no, y un ácido graso de cadena larga no pasa a través de la membrana mitocondrial interna, y si no ingresa no se encontrará con las enzimas responsables de oxidarlo y de catabolizarlo. Un ácido graso de cadena corta, digamos hasta 10 carbonos, sí puede atravesar la membrana mitocondrial interna y le permite, digamos, constituir una fuente de energía rápida. De hecho, por ejemplo, en la glándula mamaria se sintetizan durante la lactancia ácidos grasos de cadena corta que constituyen una fuente importante de energía por el bebé que es amamantado, por cuanto pueden atravesar la membrana mitocondrial interna sin necesidad de transportadores. Bien, ¿y cuál es el transportador que usan los ácidos grasos de cadena más larga? Es un transportador que permite el contratransporte de carnitina y acilcarnitina, es decir, que permite ingresar tanto carnitina como acilcarnitina en sentidos opuestos. Bien, entonces, el ácido graso, para poder atravesar, lo que va a hacer unirse a la carnitina y formar lo que denominamos acilcarnitina. Deja su CoA en el citosol, se une a la carnitina, forma acilcarnitina, lo cual está catalizado por una enzima que se encuentra hacia la porción citosólica
de la membrana mitocondrial interna, que es la acilcarnitina transferasa 1, que forma la acilcarnitina. La acilcarnitina puede pasar a través de ese transportador y dentro de la matriz mitocondrial deja la carnitina y vuelve a unirse al CoA. Y esto está catalizado por la carnitina aciltransferasa 2, que permite la liberación de la carnitina que vuelve hacia el citosol por el mismo transportador. Y por otra parte, el grupo ácido se une a la CoA que está dentro de la matriz mitocondrial. Es decir, que estrictamente lo que se ha transportado no es un acil-CoA, sino es un ácido graso. El CoA no se mezcla, está el CoA mitocondrial y el CoA citosólico, la coenzima A. Bien, la carnitil, como ya lo dijimos, que la carnitina aciltransferasa 1, esta enzima que está hacia la parte citosólica, es la principal enzima reguladora de la beta-oxidación y es inhibida alostéricamente por el malonil-CoA, recordemos, que era el intermediario para la síntesis de los ácidos grasos. Bien, ¿de dónde podemos obtener la carnitina? En realidad la carnitina se obtiene a partir de la dieta. Su nombre deriva justamente de la palabra carne porque se encuentra en abundancia en los productos cárnicos y si no puede ser sintetizada en el hígado y en el riñón a partir de los aminoácidos lisina y metionina. El músculo esquelético tiene la mayor parte de esa carnitina del cuerpo porque el músculo necesita mucha fuente de energía y los ácidos grasos constituyen una fuente muy importante en el músculo energética, pero la particularidad es que el músculo no la puede sintetizar a la carnitina, o sea, la usa pero no la puede sintetizar. En algunos casos se puede producir déficit de carnitina, por ejemplo, si hay una síntesis insuficiente, lo cual podría estar, digamos, ocasionado por un mal funcionamiento del hígado o, digamos, por algún problema, una enfermedad hepática que no le permita al hígado sintetizar tantas moléculas que él sintetiza, entre ellas la carnitina. También puede ocurrir que haya un escape renal y eso conlleve el déficit de esta molécula tan importante como la carnitina. Bien, ya el ácido graso ha sido activado uniéndose a CoA y citosol, ha ingresado a la matriz mitocondrial mediante un transportador y la ayuda de la carnitina, y una vez que está en el interior de la matriz mitocondrial, va a sufrir 4 etapas que son la oxidación, la hidratación, la oxidación y la ruptura. Como vemos, son etapas opuestas a la de la síntesis, porque en la síntesis teníamos 2 reducciones y teníamos una deshidratación, porque queríamos sacar ese oxígeno que había quedado en una función ceto. Acá en este caso, como vamos a degradarlo, es decir, que vamos a liberar 2 carbonos del ácido graso, lo vamos a cortar al extremo que tiene el carboxilo, tenemos que introducir un oxígeno para introducir un carboxilo en el ácido graso que quede con 2 carbonos menos, para que quede como ácido graso con 2 carbonos menos. Entonces acá incorporamos oxígeno, por eso es que hidratamos, porque con el agua incorporamos el oxígeno, mientras que en la reducción deshidratamos. Veamos entonces cada uno de los pasos para entenderlo mejor. Bueno, R nos está indicando, digamos, la cadena lateral, que va a ser diferente para cada ácido graso, pero acá estamos, en este gráfico, en esta imagen, se muestran los últimos carbonos, el grupo carboxilo terminal, que está unida a la coenzima A, de forma tal que es un ácido graso activado que ya ingresó a la mitocondria. Lo primero que ocurre entonces es una oxidación, y mediante esa oxidación lo que en realidad ocurre es una salida de 2 de los hidrógenos para introducir un doble enlace aquí. Entonces, la enzima que cataliza es una deshidrogenasa. Sacar hidrógeno también es una forma de oxidar. Y esos hidrógenos que salen, queda entonces el carbono unido a un doble enlace, mediante un doble enlace al carbono siguiente. Lo que estamos haciendo es introducir acá un doble enlace. Bien,
A continuación vamos a hidratar, catalizado por una hidratasa, e incorporamos un oxidrilo acá y desaparece este doble enlace. Entonces ya estamos incorporando un oxígeno en el carbono beta, porque este es el carbono beta. Recordemos que este sería el carboxilo terminal, este es el alfa y este es el carbono beta. Por eso se llama beta oxidación. Y luego vamos a deshidrogenar, va a actuar nuevamente una deshidrogenasa, es decir, nuevamente vamos a oxidar, y la oxidación en este caso va a ser pasar de grupo alcohólico a grupo ceto, de forma tal que ahora tenemos un grupo aquí y otro grupo acá. Y cuando actúe la tiolasa para romper la unidad de dos carbonos, que serían estas dos terminales, que se va a liberar como acetil-CoA, el carbono final del ácido graso que quede con 2 menos, ya podrá tener el grupo carboxilo terminal también unido a la coenzima A. Entonces acá tendremos un ácido graso que figura como acil-CoA con 2 carbonos menos y el acetil-CoA que se liberó, que corresponde a este que está aquí. Bien. Lo que no mencioné y que es muy importante tener en cuenta, que en las dos oxidaciones de la beta oxidación actúan, como siempre, coenzimas que se reducen. Si hay una oxidación, alguien debe reducirse. En la primera oxidación se reduce el FAD y en la segunda oxidación se reduce el NAD. De manera tal que en la secuencia de estas 4 reacciones que ha permitido que el ácido graso tenga 2 carbonos menos, se ha producido un FAD reducido y un NAD reducido. Y este ciclo debe volver a producirse, es decir, volver a hacer oxidación, hidratación, oxidación, ruptura, para que el ácido graso ahora tenga 2 carbonos menos. Y así, en cada vuelta o en cada ciclo de 4 reacciones, se genera un FAD reducido y un NAD reducido, cuyo destino será la cadena transportadora de electrones y la formación de ATP, que es el objetivo de esta beta oxidación, obtener ATP. Acá podemos ver que entonces en cada ciclo, acá cada rulo o vuelta que está ejemplificado en este esquema que es de Leninger, se libera un acetil-CoA y el ácido graso queda reducido a un ácido graso de 2 carbonos menos. Otro rulo, otro ciclo de 4 reacciones, otro acetil-CoA y así sucesivamente, hasta que llegamos a tener un ácido graso de 4 carbonos, donde con un ciclo de las 4 reacciones liberamos 2 acetilcoenzima A. De manera que si tenemos un ácido graso de 14 carbonos, a partir de él se han obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acetil-CoA, pero sin embargo se han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de las 4 reacciones en las cuales se generaba un FAD reducido y un NAD reducido. En este esquema vemos más de lo mismo. Acá corresponde al ácido palmítico que tiene 16 carbonos. No importa la longitud del ácido graso, todos entran a la beta oxidación. Y ese ácido palmítico de 16 carbonos, entonces, para generar acetil-CoA, se generarán 8 acetil-CoA, pero serán 7 los cortes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cortes que se realizarán para obtener esos 8 acetilcoenzima A. Esto es bastante útil para deducir el balance energético del ácido palmítico, que por ejemplo tiene 16 carbonos, los ciclos de beta oxidación serían 7. Y en cada ciclo de beta oxidación se genera un FAD y un NAD reducido. El FAD otorga o genera 2 ATP en la cadena respiratoria, mientras que el NAD genera 3 ATPs en la cadena respiratoria. Por cada ciclo, entonces, se formarían 5 ATPs. Si son 7 ciclos, 7 por 5, 35 ATPs. A su vez, se generan 8 acetil-CoA que van al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, ustedes ya conocen bien que por cada vuelta se forman 12 ATPs
y esos 12 ATP por 8 me dan 96, menos 2 que se consideran el consumo de la activación. Se consideran 2 porque el ATP para activar el ácido graso termina formando AMP, es decir, que se rompen 2 uniones altas en energía y por eso se restan 2. En algunos libros van a ver que se puede restar 1 también, porque se considera que en realidad se ha consumido un ATP, pero como son 2 los enlaces alta en energía, porque en lugar de dar ADP ha dado AMP la activación, es que la mayoría de los libros considera como restar 2, lo cual me da un balance de 129 ATPs. Simplemente nos resta comparar estas dos vías, la beta-oxidación con la síntesis, que tienen diferencias marcadas. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la beta-oxidación, los ácidos grasos permanecen unidos a la coenzima A. En cambio, en la síntesis el ácido graso en formación permanece unido a la proteína transportadora de acilos. En el caso de las coenzimas, en la síntesis, la coenzima que otorga el poder reductor es NAD-fosfato reducido. En la beta-oxidación, en cambio, quienes son coenzimas de estos procesos oxidativos y por ende quedan reducidos son el FAD y el NAD, que actúan como aceptor de electrones. En el caso de la beta-oxidación, el acetil-CoA es el producto de unidades de 2 carbonos que se va liberando cada vez que se produce una ruptura del ácido graso, mientras que en la biosíntesis el acetil-CoA aparece recién en un inicio, una única vez. A partir de ahí, siempre el donador de unidades de 2 carbonos lo constituye el malonil-CoA. Y nuevamente hay que tener en cuenta la ubicación celular, que la beta-oxidación se produce en la matriz mitocondrial, mientras que la biosíntesis se produce en el citosol. La activación y marcaje, que ya lo mencionamos, tioésteres de CoA en la beta-oxidación, tioésteres de proteínas transportadoras de acilos en la biosíntesis. ¿Cómo se encuentran las enzimas? En la beta-oxidación, las enzimas son enzimas distintas, que no están asociadas, sino que están libres, separadas, lo cual es posible gracias a que están dentro de la mitocondria, que es relativamente pequeña, frente al citosol, mientras que esto en la beta-oxidación, entonces, que están separadas, son 4 enzimas distintas, mientras que en la biosíntesis están unidas formando ese complejo multienzimático que lo constituye la ácido graso sintasa. En cuanto al proceso, en la beta-oxidación se van eliminando fragmentos de A2 carbonos en forma de acetil-CoA. Ya lo mencionamos, en la biosíntesis, en cambio, la elongación se produce utilizando el malonil coenzima A. La longitud del ácido graso, la beta-oxidación degrada ácidos grasos de cualquier tamaño. En la biosíntesis solo se forma palmitato, porque ese palmitato, el ácido graso sintasa, cataliza hasta la formación de palmitato. Después vienen otras enzimas para elongar o para introducir las insaturaciones. Y en cuanto a los cofactores, muy importante acordarse que la beta-oxidación actúa en el NAD, que va a pasar a formar NAD reducido, y el FAD, que va a pasar a formar FAD reducido. Mientras que en la biosíntesis, el poder reductor es aportado por el NAD-fosfato reducido, que viene de la vía de las pentosas y que por acción de esta vía va a formar NAD-fosfato oxidado. Bien, con esto damos por terminada la clase, con este esquema que quiero destacar algo que está mostrando todo lo que vimos en la clase de hoy. Que los hidratos de carbono, por glicólisis, la glucosa da piruvato, el piruvato puede ingresar al interior de la mitocondria, dentro de la mitocondria por el complejo piruvato deshidrogenasa da acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A, cuando hay mucha, se forma mucho citrato porque hay mucha energía, y como hay mucha energía, ese citrato sale de la mitocondria, va al citosol, vuelve a constituir acetil-CoA, que va a ir a la síntesis de ácidos grasos.
Toda esta etapa que hemos mencionado, entonces se da en la abundancia energética. Y quiero destacar que si bien este esquema también está mostrando la etapa contraria, no son simultáneos, o sea, nunca se va a dar, si todo funciona bien, la síntesis y la beta oxidación en forma simultánea. Y hay algo que destacar, que el acetil-CoA que va a ir a la síntesis es el que proviene de la abundancia de hidratos de carbono. No es el que proviene de la beta oxidación, porque el que proviene de la beta oxidación es el que se forma cuando hay necesidad energética. O sea que lo que está en violeta y luego pasa a amarillo, que es síntesis, se da en la abundancia. Pero esta, que está en un colorcito más claro, se da cuando hay necesidad de energía. O sea, el ácido graso en el citosol se activa acil-CoA, luego forma acilcarnitina y como acilcarnitina puede entrar a la mitocondria, sufrir la beta-oxidación y formar acetil-CoA. Esto se da cuando hay necesidad de energía. Y cuando hay mucha necesidad de energía, porque es un ayuno prolongado, recién ahí se da la síntesis de los cuerpos cetónicos que podrán ver, como les mencioné al comienzo de la clase, en las clases que están grabadas en el campus virtual de la doctora Mirki. Bueno, con esto entonces damos por terminado. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Nos veríamos la próxima clase.